Muy buenas noches, nosotras somos Dos con Todo en este jueves 27 de marzo, año 2025. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Mon? Muy bien, Dul. ¿Bien? Sí. Lista para darles toda la información, con todo. Con todo, como siempre. Perfecto, pues ya te pareces a las diputadas que le dijeron a Hugo Edith con todo. ¡Ay, no! De eso les tenemos información. También hay reacción de qué pasó con Cuauhtémoc Blanco. Bueno, ya me adelanté, pero... Seguirá. Sí. Pues sí, bueno, pues de ahí me arranco justamente. Siguen temas en torno a lo que les narrábamos, lo acontecido en la Cámara de Diputados sobre el diputado plurinominal de Morena, Cuauhtémoc Blanco. Mucho se habló a lo largo del día que acudió por recomendación de la presidenta Claudia Sheinbaum ante la Fiscalía de Morelos, no tuvo acceso a la carpeta de investigación, pero también les vamos a hablar de que una de las principales diputadas de Morena dentro del movimiento, que estuvo desde la semana pasada pidiendo que no se le cancelara la solicitud de desafuero, pues está recibiendo prácticamente violencia. Sí, está denunciando violencia política de género y se está señalando a otros legisladores de la bancada de Morena, pues por pronunciarse en contra de... porque ella toma esa decisión, ¿no?, de pronunciarse en contra del desafuero a Cuauhtémoc Blanco. Así es. Y también en el tema de aranceles, particularmente a los automóviles, pues haremos un análisis de cómo ha estado el valor de las acciones de Tesla, esta empresa automotriz de Elon Musk. Elon Musk, el empresario más rico del mundo, pero además también integrante de la administración Trump. Él reconoce que también se ha visto afectado por estos temas arancelarios. En el con todo también muy importante, Mon. Sí, les tenemos información sobre los lineamientos que entrarán en vigor desde el 29 de marzo, ya en unos días, y que prohíben las escuelas la venta de comida chatarra, no nada más de estos alimentos ultraprocesados, sino de refrescos, de bebidas azucaradas, pero hay información sobre la industria, estas empresas, cómo están resistiéndose a que entre en vigor esta medida. Les tenemos los detalles. Bueno, pues como siempre va a estar bueno, una breve pausa, arrancamos, bienvenidos, bienvenidas. Buenas noches, gracias por estar con nosotras este jueves 27 de marzo. Nos están diciendo justicieras, Mon. Dice el castigador Dulimón, saludos, estimadas justicieras. Bueno, pues, no sé, saludos. Saludos. Y saludos también a todos los que nos están mandando likes, comentarios y, como dije ayer, a ver si hoy sí pega superchats a no solo este programa, sino a todo el equipo de Sin Embargo al Aire. Bien, pues vámonos con la información. Vamos a ponernos serias porque este es un tema serio. Hoy, justamente 27 de marzo, se cumplen 2 años del incendio en el centro migratorio en Ciudad Juárez, Chihuahua, y pues las víctimas indirectas están asegurando, y también directas porque hay sobrevivientes, están asegurando que no hay justicia hasta el momento. Bueno, qué mejor que La Verdad Juárez, en voz de la reportera Rocío Gallegos, para contarles cómo va la situación. Ella inicia este reporte pues con la voz de Ana Evangelista. Ella es la mamá de una de las víctimas mortales. Ana Evangelista recuerda que la tarde del 27 de marzo del 2023, hace exactamente 2 años, fue la última vez que habló con su hijo Roberto. Me dijo que lo había detenido migración y lo iba a regresar a El Salvador. Él la llamó desde la estancia migratoria en Ciudad Juárez, donde horas después murió atrapado en medio de un incendio provocado en una celda que estaba cerrada bajo llave. Se llamaba Roberto Antonio Enríquez Evangelista, el hijo de Ana, y era uno de los 40 hombres migrantes extranjeros que la noche de ese día murieron encerrados, asfixiados por el humo de las llamas en aquella estancia del Instituto Nacional de Migración. A 2 años esa estancia está cerrada. Bueno,
Aquella noche, migrantes discutían con guardias de seguridad y oficiales migratorios por falta de agua, alimentos, algo básico, y también amagos de deportación. Estaban recibiendo amenazas de deportación. Los oficiales que los tenían bajo su resguardo ya después no les abrieron la celda cuando ya estaba el incendio, como justamente se puede ver en varios videos. Bueno, además de estos 40 fallecidos, hubo 27 migrantes con lesiones de por vida por quemaduras, y 15 mujeres sobrevivieron con estrés postraumático. Estas mujeres estaban en una celda aledaña. Es el reporte de La Verdad Juárez. Ana, en entrevista telefónica con este medio, La Verdad Juárez, ella está en California, Estados Unidos, es una migrante que vive allá desde hace casi 2 décadas, asegura lo siguiente. Se siente uno impotente de saber que nadie está pagando por esta atrocidad que cometieron con tantas personas. Ella dice, nadie está pagando por esta atrocidad. Parece, dice, que la justicia en México es ciega. Yo tenía la esperanza de volver a ver a mi hijo. Él venía de El Salvador para acá, Estados Unidos. Estuvo 3 años rogándome que me lo trajera y yo no quería. El reclamo de impunidad también lo lanza Rubesly Manrique Pérez Rodríguez, uno de los 27 sobrevivientes que ahora sí vive en Estados Unidos, en Tennessee, con su familia. Él pregunta lo siguiente: ¿por qué tanto retraso con la justicia? Ya 2 años. Si realmente las pruebas de lo que ocurrió están ahí, incluso son públicas, una de ellas, pues precisamente estos videos de la cámara de videovigilancia donde se ve pues que los guardias se van y se queda ahí el incendio con los detenidos dentro. A pesar de las omisiones graves en esta operación de la estancia migratoria, ninguna de las causas penales abiertas contra 11 acusados ha llegado a juicio. Es decir, algunos están en prisión preventiva, otros están incluso libres porque pagaron fianza, y uno, escuchen esto, está prófugo. 3 de los 8 funcionarios del Instituto Nacional de Migración que están imputados por la muerte de los migrantes están en prisión preventiva. Otros 3 dejaron la cárcel porque pagaron una fianza y uno está prófugo. Sobre el comisionado del Instituto Nacional de Migración, el director Francisco Garduño Ñáñez, pues se ha dicho mucho, pero en enero pasado se le congeló el procedimiento judicial en su contra por un plazo de 18 meses a cambio de 6 acciones. Entre estas 6 acciones está que debe ofrecer una disculpa pública a las víctimas. Bueno, esto último no ha ocurrido, y a pesar de que las víctimas han pedido que renuncie al cargo de director del Instituto Nacional de Migración, pues el actual gobierno federal lo ha mantenido en este cargo. Sí, Dul, y La Verdad de Juárez recuerda hoy, a 2 años de este incendio, que otras 3 personas, incluidas 2 migrantes originarios de Venezuela y un guardia de seguridad privado, también se encuentran detenidos por esta tragedia. Marcos Edgar Zavala, abogado de sobrevivientes y familiares de las víctimas fallecidas, consideró que el Poder Judicial Federal no ha hecho su trabajo, tampoco la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ni la Fiscalía General de la República. No se ha juzgado a nadie aún, es lo que ha enfatizado el abogado Zavala Cruz al diario La Verdad de Juárez. Recuerden que al día siguiente del incendio, el 28 de marzo, más bien La Verdad de Juárez recuerda lo que plantea Ana, cómo ella se entera del incendio y de la muerte de su hijo. Estaba por entrar a mi trabajo, eran las 7:45 de la mañana, cuando me cayó una llamada por WhatsApp. Era un amigo de mi hijo de Guatemala, con quien venía en el trayecto, a quien también detuvieron el viernes. Me dijo, hubo un incendio, hay muchos fallecidos. También narra lo siguiente, que no la quiso preocupar, pero pues sí le avisó que el incendio se registró en este centro de detención de migrantes. Ana recuerda, sentí en mi corazón como él ya no estaba. Y pues ella lo confirmó horas después. También, Dul, este diario, La Verdad de Juárez, pues retoma la exigencia de Ana para que se haga justicia por este caso que, les repetimos, se cumplen hoy 2 años sin que haya realmente avances. También refleja la frustración que sintió porque recordemos que Ana es una emigrante sin autorización en Estados Unidos, lleva casi 2 décadas allá, entonces no pudo acudir al funeral de su hijo precisamente pues por esta situación migratoria. Les decía que esta estación migratoria en Ciudad Juárez permanece cerrada desde aquel incendio donde murieron 40 migrantes.
aunque la contención migratoria siguió por las autoridades del Instituto Nacional Migratorio, es decir, siguen habiendo detenciones, es lo que está reportando La Verdad Juárez. En este texto publicado en el portal La Verdad Juárez hay un ejercicio de imagen donde se ve la fotografía de la estación migratoria hace 2 años, es decir, totalmente incendiada, y actualmente, aunque ya no hay indicios tan claros del incendio, pues permanece cerrada, y sobre todo, pues justamente permanecen los reclamos de que no hay ninguno enjuiciado, algunos en prisión preventiva, otros ya salieron con fianza, incluso hay un prófugo, y el director, aunque piden su renuncia, sigue en el cargo. El abogado Zavala Cruz considera que este caso entonces está exhibiendo que el sistema de justicia penal en México no tiene capacidad para procesar graves violaciones de derechos humanos. Termino con la declaración del abogado de pues estas víctimas, tanto de familiares como de sobrevivientes. Nosotros simplemente queremos que todos los implicados atraviesen un juicio y entonces que haya justicia. Sí, Dul, yo también les quiero comentar que hoy justamente varias mujeres víctimas también indirectas de este incendio, familiares de estas migrantes que murieron en la estancia migratoria, comparten una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y, por ejemplo, algo que resalta es pues la gravedad de que no pudieron abrir la puerta, es decir, que les impidieron abrir la puerta por la suposición de que escaparían, es decir, priorizaron dejarlos encerrados en lugar de permitirles salir ante esta amenaza, ¿no?, del incendio. Entonces, Dul, pues son 2 años donde las familias siguen buscando justicia. Así es, man. Y con esa información nos vamos ahora a lo que pasa en Veracruz. Hoy el exfiscal de esa entidad, Jorge Winkler, el exfiscal en la administración de Miguel Ángel Yunes, fue vinculado a proceso por el delito de tortura contra Gilberto Aguirre, exdirector de servicios periciales en la administración de Javier Duarte. El exfiscal Winkler permanecerá privado de la libertad, así lo decidió el juez Antonio Sarur. Jorge Reyes, abogado de Gilberto Aguirre, dijo a la prensa al salir de la audiencia que el exfiscal podría ser sancionado hasta por 20 años por este delito, el delito de tortura. También el juez decidió dar un plazo de investigación complementaria de 3 meses. Lo que también resalta Jorge Reyes, abogado de Gilberto Aguirre, el denunciante del exfiscal, es que aún hay órdenes de detención pendientes de cumplir contra exfuncionarios, mientras que el abogado del exfiscal anunció que impugnarán esta decisión. Jorge Winkler está detenido desde julio del 2022 por distintas denuncias, entre ellas desaparición forzada y tortura. Una orden de aprehensión que había sido girada contra Winkler fue por la desaparición forzada de Francisco Zárate, quien señaló al exfuncionario como responsable de haberlo mantenido privado de la libertad para que revelara la ubicación del exfiscal Luis Ángel Bravo, para quien trabajaba como jefe de escoltas. El año pasado, el exfiscal Winkler fue vinculado a proceso por el delito de tortura contra Francisco Zárate, pero ganó un amparo. Esto le permitió obtener su libertad. Aún así, se le dictó una nueva orden de detención por el mismo delito, pero por este otro caso contra Gilberto Aguirre, exdirector de servicios periciales en la administración de Javier Duarte. Nada más para que ustedes lo tengan presente, el exfiscal Winkler era cercano al exgobernador panista Miguel Ángel Yunes y dejó la fiscalía entre acusaciones justamente de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad. Justo en diciembre del 2016, cuando el Congreso de Veracruz aprueba su nombramiento, pues generó inconformidad porque algunas posturas críticas aseguraron que se trataba de una herencia del entonces gobernador Miguel Ángel Yunes, pues para protegerlo, para cuidar su espalda. Entonces, esa es la información, Dul. El exfiscal de Veracruz, Jorge Winkler, está vinculado a proceso por el delito de tortura. Ahí va a seguir. Pues gracias, Mon. Vamos a pasarnos pues a lo que estuvo aconteciendo a lo largo del día en cuestión de mercados financieros, particularmente el accionario, porque ayer pues les informábamos también en estos espacios de Sin embargo al aire que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues ya anunció como tal estos aranceles particularmente
a pues todas las exportaciones de automóviles que lleguen hacia su país, incluyendo de México. Recuerden que pues de las principales exportaciones de México a nuestro socio comercial pues justamente son tanto autopartes como vehículos ya armados. Bueno, esto ya tuvo un impacto visible en, por ejemplo, empresas muy conocidas del sector como General Motors. Ustedes lo han escuchado al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, decir que entre los más afectados iba a ser justamente General Motors y Ford, estas grandes empresas automotrices que tienen plantas aquí en México. Bueno, pues el primer reflejo fue que el día de hoy General Motors lideró las pérdidas en el mercado accionario. El valor de su acción cayó 7.15% en el mercado allá de Estados Unidos y tiene mucha relación aquí con México y las plantas. Otras que perdieron es Stellantis, Ford, no solo de Estados Unidos, también de Japón, Toyota, Nissan, de otros países como BMW, Volkswagen, Honda, Mercedes-Benz y demás. Bueno, pues en estas grandes pérdidas por nerviosismo ante estos aranceles, no quedó exento Tesla, que es justamente la empresa de autos eléctricos de Elon Musk, este magnate, el empresario más rico, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, y también pertenece a la administración de Donald Trump. Es por ahí la paradoja. Bueno, él tuitea entre sus múltiples tweets que emite al día en la red social X, que también compró hace unos años, dice lo siguiente: es importante señalar que Tesla no ha salido indemne de este problema de la política arancelaria. El impacto de los aranceles sobre Tesla sigue siendo significativo, está reconociendo el propio Elon Musk. Y justamente, pues Lluvia nos ponía en pantalla, si lo puedes volver a poner, por favor, el comportamiento del valor de las acciones de Tesla. Es importante el historial. Hoy está en $273, pero es importante que vean que ese gran pico que está pues por arriba de los 450, de hecho por acá me daban el dato, alcanzó el máximo de $478 por título el 17 de diciembre del año 2024, es decir, cuando ya se había anunciado que había ganado Donald Trump las elecciones y que Musk estaba muy cercano a Donald Trump y faltaba todavía un mes para que arrancara como tal el gobierno de Donald Trump. Bueno, ese fue el gran pico. Sin embargo, luego empezamos a ver cómo se fue reduciendo, porque empezaron pues los usuarios de Tesla, algunos del sector progresista, a relacionar a Tesla con Musk y a Musk con Trump, lo cual no les gustó y empezó a perder valor las acciones de Tesla. Y ahí vemos, por ejemplo, la mayor caída ha sido el 9 de marzo del año 2025, 217 valía. Vemos una ligera recuperación, pero ya cuando se estaba recuperando viene el anuncio sobre aranceles al sector automotriz y por eso vemos que ahorita está en 273 respecto a los pues más de $400 que estaba valiendo cada acción de Tesla, cuando la expectativa estaba muy alta porque Elon Musk estaba muy cercano a el entonces presidente electo Donald Trump. Pero pues fue justamente paradójico que por un lado generó gran expectativa, pero cuando ya se vieron las políticas de Donald Trump, incluyendo las arancelarias, las antimigratorias y demás, pues justamente por la postura política de Musk le ha impactado a sus empresas y lo estamos viendo con Tesla, y el tiro de gracia ha sido pues justamente ya algo más concreto, que son los aranceles a exportaciones de vehículos, incluyendo los eléctricos de Tesla, más la competencia que ya está recibiendo de otras empresas como una China de autos eléctricos. Pues Dul, también está, por ejemplo, que el presidente de Estados Unidos, otra información relacionada con Estados Unidos y estas decisiones de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió la posibilidad de reducir a los aranceles aplicados a China. Se autoriza la venta de TikTok, pero esto ha sido rechazado. Te da risa, ya te escuché. Bueno, en rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China dijo lo siguiente: China ha dejado clara su postura sobre el tema de TikTok en repetidas ocasiones.
En concreto, Trump planteó la posibilidad de darles una pequeña reducción en los aranceles o algo para lograrlo, ya que cada punto en aranceles vale más dinero que TikTok. Si lo planteó. En cuanto al arancel del 25% aplicado a los automóviles fabricados fuera de Estados Unidos, el portavoz chino dijo tomar nota de la reacción mostrada por los principales socios comerciales de Estados Unidos. Añadió lo siguiente: no hay ganadores en las guerras comerciales y arancelarias. El desarrollo y la prosperidad de ningún país se logran imponiendo aranceles. Bueno, pues ahora sí ya platícales el tema de Cuauhtémoc Blanco. Sí, ya que anunciamos al inicio del programa. Bueno, hoy el exgobernador de Morelos y diputado plurinominal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, acudió a la Fiscalía morelense para declarar respecto a las acusaciones que se le imputan sobre violación en grado de tentativa. Acudió alrededor de las 9 de la mañana y ahí pues habló con la prensa. Una de las declaraciones que destacan es la siguiente: nadie me protege, yo siempre he dado la cara. Sí, acude a la fiscalía, pero recuerden con fuero, porque se rechazó justo la solicitud que se había planteado de quitarle el fuero al exgobernador. Y la asistencia de Cuauhtémoc Blanco a la Fiscalía de Morelos también se registró luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum llamó hoy en la mañana en su conferencia matutina al exmandatario para que se presentara de forma voluntaria ante las autoridades con el objetivo de dar seguimiento a esta investigación en su contra. La presidenta Claudia Sheinbaum apuntó que la decisión que tomó la Cámara de Diputados de no quitarle el fuero a Cuauhtémoc Blanco no quiere decir que se haya puesto punto final a la investigación. Tal cual, la presidenta planteó: muy bueno, por ejemplo, que Cuauhtémoc Blanco fuera a declarar a la fiscalía. Esto no quiere decir que se interrumpa la investigación. Mientras esto ocurría, bueno, a la par, ya desde ayer veíamos, por ejemplo, un mensaje que difundió la diputada morenista María Teresa Eali. Ella, desde la semana pasada, fue de las diputadas que llamó a votar a favor de quitarle el fuero a Cuauhtémoc Blanco. Y justo esta diputada de Morena anunciado en las últimas horas que va a presentar una denuncia formal contra compañeros de su bancada por violencia política de género. Esto en el marco de la discusión del desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Está señalando principalmente a otro morenista, Enrique Vázquez. Lo está acusando pues de llamarla básicamente traidora al movimiento a Morena por criticar que se haya decidido el dejarle el fuero a Cuauhtémoc Blanco. Ella, en un video que ha difundido en sus redes sociales, ha planteado que no va a renunciar al partido y pues ha criticado que se han utilizado incluso las redes sociales oficiales, la Cámara de Diputados, para criticarla, para cuestionarla. Entonces, lo que está planteando es que sí formalizará una denuncia pues contra estos compañeros de bancada que la están exhibiendo como traidora. Le ha pedido una disculpa pública a las diputadas Sandra Anaya Villegas, Damaris Silva y al diputado Enrique Vázquez, les repito, por violencia política de género. Y pues nos llama la atención, Dul, porque ya les decíamos, el día que se discutió si se quitaba o no el fuero a Cuauhtémoc Blanco, pues también legisladoras del Partido del Trabajo, aliado de Morena, desde la Cámara de Diputados denunciaron también por violencia política a el legislador Sergio Gutiérrez Luna. Decían que hasta les apagaban el micrófono cuando querían hablar, y pues lo que reclamaban en esa ocasión, en esa discusión, y lo que reclama ahora la legisladora María Teresa Eali es que pues se priorizó el permitir que Cuauhtémoc Blanco hablara ante el Pleno en lugar de darle la voz a otras diputadas que sí estaban permitidas, ¿no?, para hablar, porque recuerden que no estaba autorizado, no se había acordado que Cuauhtémoc Blanco hablara en esa discusión. Entonces ahí está la otra denuncia, Dul, dentro de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. O sea, ¿lo están volviendo a señalar de violento, de violencia a Blanco?
Más bien esta diputada está señalando a otros diputados de la bancada por... Compañeros de bancada. Sí, por violencia política de género. Sí, y te comentaba que es justamente la diputada que no solamente en la sesión de esta semana, pues elevó la voz contra no quitarle el desafuero, el fuero a Cuauhtémoc Blanco. A lo que voy, desde la semana pasada, cuando particularmente el viernes comenzó la prensa lo llamaba rebeldía de algunas diputadas de oposición, lo cual pues resulta un poco natural. También resulta que entre Morena había diputadas que estaban señalando esto, justamente es esta diputada. Ahora también, yo no sabía que el partido Morena tenía un podcast, se llama La Moreniza, y participa en este podcast pues la propia dirigente nacional Luisa María Alcalde. Había quedado en duda cuál era la postura como tal de Morena respecto a cómo dentro de la bancada de diputados y diputadas hubo división, también como dentro del movimiento llamado PT, partido aliado, también había división en torno a este tema. Bueno, pues ya podemos saber más o menos la postura de Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena. Ella en este podcast primero dice que quiere que quede claro que una cosa es que se le quite o no el fuero a un legislador cualquiera, y otra cosa es que se pueda seguir una investigación. Ella dice que aún así se tiene que seguir la investigación. Dice, cualquier denuncia de cualquier mujer, ya sea de acoso o de violación, tiene que haber una investigación más allá de que si tengan fuero o no. Luego cuestiona directamente al exfiscal Uriel Carmona. Recuerda que él venía bloqueando delitos allá en Morelos, el tema de Ariana Fernanda y demás. Y también recuerda que pues cuestionó y se puso al tú por tú con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y también con la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Incluso recuerda, por si no les recordaban, que estuvo en la cárcel Uriel Carmona, pero obtuvo amparos para salir. Entonces, pues ella se va más por el lado de señalar a el exfiscal Uriel Carmona que cuestionar al diputado del partido que ella dirige. Ahí está. Y la decisión de los otros, ¿no? De los otros y las otras morenistas de protegerlo. Pero era importante saber la postura de Luisa María Alcalde. Bueno, no la da como tal, digamos de una manera más oficial, pero pues es esta vía de comunicación que tiene actual de un podcast, hablábamos, es más dirigido a cierto sector de la población. Bueno, pues es momento ya de, antes de pasar al con todo, presentarles pues la nota principal del día de hoy aquí en Sin embargo MX. La conjura del Yunque para controlar escuelas católicas está causando temores en la iglesia. Bueno, si lo tenemos listo, vamos con este video con información de nuestro jefe de investigación, Álvaro Delgado, y volvemos con todo sobre la prohibición de la comida chatarra. La organización ultraderechista El Yunque está detrás de un plan secreto para tomar el control de universidades católicas en el mundo, según denuncia José Antonio Rosas Amor, exmiembro del grupo y director de la Academia Internacional de Líderes Católicos. El proyecto, tramado durante la convalecencia del Papa Francisco, involucra a dos figuras clave, Rodrigo Guerra López, alto funcionario del Vaticano, y Emilio Baños Ardavín, rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, fundada por El Yunque en 1973. Rosas Amor, quien rompió con la organización, advierte que buscan colocar a Baños Ardavín como presidente de la Organización de Universidades Católicas de América Latina en junio. ¿A quién responderá? ¿A los rectores o a sus jefes secretos? Cuestiona. La estrategia incluye usar fachadas legítimas, como la Academia Internacional de Líderes Católicos, para avanzar con su agenda mientras operan en la clandestinidad con obispos y el propio Papa Francisco. Rocco Buttiglione, presidente de la Academia Internacional de Líderes Católicos y aliado de El Yunque, amenazó con sancionar a Rosas Amor por revelar el plan. Prefieren silenciar al denunciante que investigar, acusa. Documentos muestran que la trama se consolidó en una reunión de la UPAEP con Buttiglione y Lizardo Estrada del CELAM, donde se acordó también impulsar al costarricense Fernando Sánchez Campos en la Federación
Federación Internacional de Universidades Católicas. Guerra López y Baños Ardavín, ambos vinculados históricamente a El Yunque, niegan su pertenencia actual, pero Rosa Zamor exige transparencia. Si ya no son miembros, ¿por qué ocultan su pasado? Critica el uso de la imagen del Papa enfermo como escudo y denuncia maniobras en medios católicos, como Desde la Fe, para limpiar su reputación. Una organización secreta no tiene lugar en democracias ni en la Iglesia, sentencia Rosa Zamor. Recuerda que episcopados como el español ya alertaron sobre los riesgos de grupos clandestinos. El control de universidades, advierte, permitiría a El Yunque modelar ideológicamente a futuros líderes católicos y perpetuarse en el poder. Buttiglione convocó al Consejo de la Academia Internacional de Líderes Católicos para evaluar acciones contra Rosa Zamor, en lo que sería un intento de destitución. No me arrepiento de hablar. La corrupción se combate con la luz, responde el denunciante, quien desafía a Guerra y El Yunque a debatir públicamente. El escándalo expone la pugna entre sectores conservadores y el papado de Francisco. Mientras El Yunque opera en las sombras, Rosa Zamor insiste: la Iglesia no puede ser rehén de una logia. O actuamos con transparencia o repetiremos los errores que tanto daño han hecho. La próxima cumbre de la Organización de Universidades Católicas de América Latina podrá definir el futuro de este pulso silencioso. Bien, volvemos porque yo quería dar esta nota y se me traspapeló antes de ir al con todo. Bueno, es importante, había expectativas al respecto. Esta es información del diario La Opinión, compañero de Sin embargo. Tras casi 3 décadas en prisión, Yolanda Saldívar, la mujer condenada por el asesinato de la cantante Selena Quintanilla Pérez, pues se le negó la libertad condicional que había solicitado luego de estar más de 30 años en prisión. Así lo anunció la Junta de Indultos y Libertad Condicional allá en Texas, que determinó que Yolanda deberá permanecer en la cárcel al menos hasta el año 2030, cuando podrá solicitar nuevamente esta liberación condicional. Yolanda cumple cadena perpetua en la unidad penitenciaria Patrick L. O'Daniel de Gatesville, Texas. Acuérdense que fue en el año 1995 cuando un jurado sí la encontró culpable del asesinato en primer grado de Selena, quien en ese momento se encontraba, pues sí, en el clímax de su carrera como cantante y a punto de consolidarse en el mercado musical en inglés. Selena, oriunda de Corpus Christi, Texas, fue asesinada el 31 de marzo de 1995, también ya se van a cumplir años de ello, en un motel de Texas. La joven estrella, entonces tenía 23 años, recibió un disparo en la espalda con un revólver calibre .38. A pesar de haber logrado llegar al vestíbulo del motel para pedir ayuda, falleció 1 hora después en el hospital por impacto de bala. Yolanda, quien fue presidenta del club de fans de Selena y gerente de sus boutiques de ropa, bueno, cuando sucedió esto ya no era la presidenta del club de fans, pero sí lo fue, había sido despedida semanas antes tras descubrirse presuntas irregularidades financieras señaladas por el papá de Selena. Durante un enfrentamiento de 9 horas con la policía, ella pues se encerra en el estacionamiento, en un carro dentro del estacionamiento de este motel. Está el negociador tratando de que se tranquilice. Bueno, después de esto afirmó entre sollozos que no había tenido intención de matar a Selena y que había comprado el arma, ella según dijo, para quitarse la vida ella misma. Y el juicio contra Saldívar se trasladó a Houston debido a la atención mediática de este caso. Ya nos decías, fue el 23 de octubre de 1995 cuando fue declarada culpable de asesinato y sentenciada a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Así, privada de la libertad, Saldívar ha realizado varias apelaciones, pero no ha tenido éxito y ha presentado denuncias de derechos civiles alegando maltrato mientras está ahí detenida. Uh-huh. Se encuentra bajo custodia protectora por la alta repercusión de su caso. Durante el tiempo que ha estado detenida, obtuvo un título de asistente legal y de justicia penal y ha ayudado a otras personas ahí privadas de la libertad en sus casos. A décadas de la muerte de Selena, pues el legado sigue vigente. Hemos sabido, por ejemplo, de estas series, ¿no? que se han transmitido recientemente. Y pues sí conmocionó en ese entonces el asesinato de Selena, y ahora vemos esta decisión que se toma de negar la libertad condicional
a Yolanda Saldívar, quien fue sentenciada por el asesinato de la cantante Selena. Sí, en una de estas series que mencionas, entrevistan directamente a Yolanda, o sea, da su voz, da su versión, y también a los familiares de ella, de Yolanda, y incluso al autor de Como la Flor, que es una de las canciones más reconocidas de Selena. Entonces, pues de momento se le niega la libertad condicional. En 2030 volverá a tener la oportunidad de solicitarlo. Con ello, ahora sí, ya lo dije, te doy la palabra para el con todo. Sí, Dul, vamos ahora sí con el con todo que les preparamos para el día de hoy. Anótenlo ahí en su agenda, en su calendario, porque desde este 29 de marzo entrarán en vigor los lineamientos que establecen cómo tendrán que prepararse y distribuir los alimentos dentro de las escuelas de todos los niveles educativos. Estos lineamientos prohíben la venta, la distribución y la promoción de productos ultraprocesados, de comida chatarra y de bebidas azucaradas en las escuelas. Para la semana del lunes 31 de marzo al 4 de abril, la Secretaría de Educación Pública ha informado que la Secretaría de Salud estará capacitando a expendedores de alimentos y para eso tiene previsto trabajar con autoridades estatales. Como parte de la estrategia Vida Saludable de la SEP, la Secretaría de Salud y también la UNICEF crearon un manual para las personas que preparan, distribuyen y venden alimentos en las escuelas, mismo que ustedes pueden consultar en el sitio web vidasaludable.gov.mx. Estamos viendo en pantalla un resumen, una imagen que resume lo que está planteando estos lineamientos. Y recuerda esto, a partir del 29 de marzo del 2025 ya no se permite comida chatarra en las escuelas. Los alimentos que sí estarán permitidos son, por ejemplo, frutas, zanahorias, pepinos, jitomates. Hacen, por ejemplo, la recomendación de incluir tacos de frijoles, quesadillas con nopales, cosas como más relacionadas, ¿no?, a nuestra dieta. Estamos viendo en pantalla también lo que se difunde en este sitio web, vidasaludable.gov.mx. Miren, del lado derecho, los alimentos que estarán prohibidos: comida rápida o frita, con grasas saturadas, azúcar y sodio en exceso. Del otro lado, alimentos que estarán permitidos: verduras y hortalizas frescas de temporada de la región, como zanahorias, pepinos, jitomates, nopales y más, frutas frescas, postres naturales a base de semillas de cereales integrales, sin azúcar ni grasa añadida, y otras botanas saludables como cacahuates sin sal, habas y pepitas de calabaza. En contraste, lo que no está permitido son estos postres y dulces procesados, como las galletas y también pues las bebidas azucaradas. Se incluye refrescos. Lo que se está priorizando es que las niñas, los niños, también las adolescencias tengan acceso preferentemente a agua natural. Les decía, en este sitio web vidasaludable.gov.mx están estos manuales que pueden consultar si tienen hijas, hijos que van a estas escuelas. Y es importante, Dul, recordar, así se ve el sitio web Vida Saludable. Estas medidas son aplicables en todos los niveles de educación, pero desde organizaciones de la sociedad civil han alertado que, como hace años, hay resistencia de parte de la industria de comida chatarra, de la industria refresquera, que sigue promoviendo amparos aún cuando públicamente han hecho compromisos de no oponerse. Incluso hace unos días el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que habían llegado a un acuerdo para que estas empresas no se ampararan. Pero conversamos con Liliana Baena, coordinadora de Mi Escuela Saludable en el Poder del Consumidor, y ellos, por ejemplo, han detectado el caso de Coca-Cola, que aunque emitió un pronunciamiento en donde se comprometió a no comercializar ningún producto con sellos o leyendas dentro de las escuelas primarias, escuchen bien, este compromiso lo hace en las escuelas primarias, pero la regulación aplica a todos los niveles educativos. Entonces se está comprometiendo nada más en un sector, y aún con esta declaración, una de sus filiales sí promovió un amparo contra la aplicación de estos lineamientos. El Poder del Consumidor ha identificado más de 16 amparos de las industrias
contra la aplicación de estos lineamientos que buscan escuelas saludables. Y pues hay que recordar que no nada más es una cuestión de capricho, ¿no? De prohibir esta venta. No, es porque pues sí hay una problemática de obesidad y pues la idea es que pues puedas ir a la escuela en entornos saludables, que no esté llena de refresco y otros productos que te hacen daño. Pero, perdón, aparte de la obesidad infantil, a la larga también te puede generar enfermedades más graves o crónicas, como la diabetes, incluso el cáncer. Entonces, a mí sí me hubiera gustado que en los 90s nos prohibieran tener acceso en ese entonces empezaban las Maruchans. Justo es parte de lo que se va a prohibir porque pues tienen un montón de químicos, por eso son ultraprocesados. Y sí, la idea es que empiece en todos los niveles, kinder, primarias y bueno, también secundarias, preparatoria, universidad, aunque de ahí también ha habido resistencias. Lo que están señalando la industria es que a lo mejor hay otras edades en donde sí podría permitirse, pero estos lineamientos aplican a todos los niveles. Y nada más, Dula, antes de dejarlas con la entrevista a Liliana Baena, coordinadora de la campaña Mi Escuela Saludable, les recordamos que este sitio, Mi Escuela Saludable, está abierto para que ustedes como docentes, como madres, padres de familia, o quienes tengan conocimiento de que todavía se vende comida chatarra en las escuelas, pues pueden acceder a este sitio, Mi Escuela Saludable, que vemos en pantalla, y hacen pues datos de cuántas escuelas todavía venden estos productos. Estos son datos del ciclo escolar 2024-2025 y pues vemos, son reportes en 156 escuelas del país y en el 91% de ellas todavía se venden estos productos. Entonces, Dul, ¿qué te parece si vamos con la entrevista a Liliana Baena, coordinadora de Mi Escuela Saludable en el Poder del Consumidor, que nos habla de los retos que enfrentará la aplicación de estos lineamientos? Nos vemos mañana ya. Liliana Baena, coordinadora de Mi Escuela Saludable en el Poder del Consumidor. Liliana, a mí me gustaría empezar preguntando cómo va la creación de estos lineamientos para prohibir la venta y distribución de ultraprocesados en las escuelas y si ya están listos para entrar en vigor el 29 de marzo, como anunció en un momento la SEP. Sí, Monse, bueno, estos lineamientos son unos nuevos lineamientos que se desprenden de la modificación de la Ley General de Educación. Esto es muy importante porque quiere decir que viene desde una ley, que ya es ley jurídicamente. Estos lineamientos lo que nos dicen es que deben de ser aplicados a todas las escuelas públicas y primarias, públicas y privadas del país, tanto desde la preescolar hasta las universidades, ¿no? Entonces, estos lineamientos nos dicen cuáles son los productos o alimentos que están permitidos en las escuelas y cuáles no. Los alimentos y productos que no están permitidos al interior de las escuelas, pues son todos aquellos productos ultraprocesados que son reconocidos principalmente por ser empaquetados y tener sellos de advertencia o leyendas. No puede entrar ningún tipo de producto que tenga algún tipo de leyenda o sello, y tampoco todos esos productos que también son ultraprocesados, pero que están a granel, que no vienen empaquetados, ¿no? Y también todas esas preparaciones no saludables, ¿no? Como comidas rápidas, también preparaciones con muchas grasas, por ejemplo, no están permitidos. Y lo que sí está permitido al interior de las escuelas, pues es justamente los preparados de forma, pues sí, recuperar un poco la cultura culinaria tradicional, que es lo que normalmente consumimos aquí el mexicano, que es huevito en salsa, con nopalitos, tacos de frijoles, por ejemplo, recuperar un poco eso y también tener un acceso a frutas, verduras y agua potable. Eso es lo que sí estará permitido. Yo escuchaba hace unos días que de parte de la Secretaría de Educación Pública hablaban también de que con estos lineamientos para su aplicación se pusieron en coordinación pues las autoridades de la educación pública a nivel estatal. En esa parte, ustedes que han notado como sociedad civil, sí hay un diálogo más abierto con las escuelas, con las personas que se dedican, ¿no?, a vender estos productos. ¿Qué es lo que han encontrado? Bueno, como bien dijiste al inicio, estos lineamientos tienen que aplicarse el próximo lunes, ¿no? O sea, a partir del próximo lunes, todas las escuelas deberían estar implementándolo. Por supuesto que esto es un reto y significa y seguirá significando un reto.
dentro de las acciones prioritarias del gobierno y del titular de la Secretaría de Educación Pública, pues está la transformación de escuelas en saludables. Han hecho una colaboración también con los estados desde las secretarías de educación para que esto se implemente a nivel nacional, que no se va a lograr de la noche a la mañana, es un trabajo que necesita ser constante, que necesita una continuidad, un empuje, un acompañamiento a las comunidades escolares para realmente poder implementarlo, ¿no? Capacitar, dar guías, dar materiales, dar información de forma constante y que se debe de aplicar también en todas las escuelas del país, ¿no? Porque actualmente su programa que se llama Vive Saludable, Vive Feliz, aplica únicamente para escuelas primarias, ¿no? Entonces esto también tiene que ampliarse a todas las demás escuelas. Esto no lo sabía, que solo era para escuelas primarias. Y sí, porque lo que anunciaban es que la semana del 31 de marzo al 4 de abril inician las capacitaciones con base en estos manuales, ¿no?, que han realizado desde la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Salud Pública. Entonces, entran en vigor, pero todavía se tardará un poco en el sentido de que viene un proceso de capacitación. Realmente van un poco tarde, ¿no? Porque ellos tuvieron, pues desde la educación se modifica en diciembre del 2023, ¿no? Después se desprenden los lineamientos y 6 meses para aplicar. O sea, de eso ya tenemos casi año 4 meses y apenas van a ejercer las estrategias de capacitación, ¿no? Entonces, bueno, si van tarde, esto pues se tiene que ir realizando de forma paulatina. También sabemos que son muchas escuelas, pero sí, o sea, tiene que tener un empuje. También la Secretaría de Educación tiene que tener un sistema de vigilancia también para saber, pues, cuáles son las barreras, cuáles están siendo los facilitadores para el cumplimiento y a dónde poder hacer cambios o intervenciones, ¿no? Eso es muy, muy importante, porque, pues sí, es un trabajo diario que las escuelas tienen que estar haciendo y no van a poder solas. Tengo entendido que va a haber capacitaciones, ¿no? No nada más a quienes distribuyen los productos, sino al personal de educación e incluso a los padres, madres de familia. ¿A eso te refieres con que no es nada más una cuestión de la Secretaría de Educación? Sí, la Secretaría de Educación va a hacer una estrategia de capacitación que va a integrar a personal docentes, también a personales directivos, a padres, madres de familia, y también va a haber intervenciones en niñas, niños y jóvenes, ¿no? Entonces, estas estrategias, lo que me refiero un poco es que deben de ser continuas, no con una capacitación de una semana, 3 días, o tiene que tener una capacitación continua, acompañamientos, materiales distintos cada año, cada semestre, para seguir actualizando la información y seguir, pues, sensibilizando y que las acciones se sigan aplicando. Uno de los retos que nos plantean, por ejemplo, en los comentarios de los programas, es qué pasa con lo que se vende afuera. También es algo que se tiene que ir analizando a la par de lo que encuentran las niñas y los niños dentro de las escuelas. Sí, es un comentario que se escucha mucho, también es cierto, pero no tenemos que perder el foco, ¿no? Realmente implementar o regular los ambientes alimentarios dentro de las escuelas es muy, muy importante y va a tener cambios si se aplican de forma efectiva. Paralelamente, como bien lo dices, hay que crear otro tipo de políticas, sensibilizar otro tipo de actores como lo son las autoridades municipales, que son las responsables de regular, ¿no? Las ventas exteriores o las ventas en las vías públicas. Entonces, bueno, sí se tiene que hacer un trabajo ahí. Es importante regular un perímetro específico alrededor de las escuelas, donde no haya productos ultraprocesados tampoco a los alrededores, ¿no? Pero es un trabajo que también tiene que ir paralelo. Los lineamientos se supone que van aplicados a todos los niveles de educación. Hablaban o alertaban desde el Poder del Consumidor, desde distintos medios, que hay universidades privadas que se han amparado para seguir vendiendo sus productos. Pero desde la Secretaría de Educación hablaban de que no hay acuerdos con las empresas para que no se interpongan y pues de plano se cumplan estos lineamientos. ¿Qué retos ven, además de que se extienda este programa a las escuelas primarias, ¿no? ¿A qué tenemos que estar pendiente en estas semanas?
Es muy importante, ¿no? Platicar de estos retos, porque estos retos han sido históricos, ¿no? En términos de alimentación escolar, pues tenemos 15 años con industrias alimentarias oponiéndose con todo su poder legal. Han retrasado 15 años este tipo de políticas y todavía están, ¿no? Retrasándola o intentando oponerse. Uno de los retos principales que tiene que tener las autoridades, ¿no? Y los tomadores de decisión es no hacer acuerdos con las industrias alimentarias, ¿no? Justamente acordar que no van a ampararse, pues eso tuvo que haberse acordado con un algo. Importante también reconocer eso. Las industrias alimentarias y las universidades, hay varios tipos de amparos. Hasta el momento tenemos 16 reconocidos. Los primeros amparos son de las industrias alimentarias, principalmente de bebidas azucaradas. La principal empresa que se está amparando a través de sus filiales, pues está haciendo Coca-Cola, ¿no? Esto es también muy, muy importante porque Coca-Cola hizo un desplegado mencionando que iba a comprometerse con el programa Vive Saludable, Vive Feliz para no promover sus productos dentro de las escuelas primarias, ¿no? Pero al mismo tiempo está haciendo falsos compromisos porque realmente sí se están parando ante los lineamientos y los lineamientos son obligatorios para todas las escuelas del país y para cualquier empresa que venda sus productos pues no pueden estar adentro de las escuelas. Y bueno, sabemos también que hay universidades, ¿no? Que se están amparando, bueno, no universidades, espacios educativos de media superior y superior, que también se están amparando para que no apliquen estos lineamientos en todos sus espacios educativos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que estar pendientes, no solamente ahora, sino con toda la ola de amparos que se vendrán ahora que ya entra en vigor completamente estos lineamientos. Se están parando a través de filiales. Como cuáles filiales mi pregunta es, ¿qué es lo que están argumentando? ¿Por qué quieren seguir promocionando estos productos cuando bien me dices, pues son obligatorios el cumplimiento de los lineamientos? Reconocidas nosotras tenemos 5 amparos a través de sus filiales. Un ejemplo de ellos es Bepensa, ¿no? Que es una de las principales empresas o que le trabajan a Coca-Cola. También hay otras empresas que son como de máquinas expendedoras, específicamente de bebidas azucaradas de Coca-Cola, de cualquier producto, y así hemos identificado 5 distintos, hasta el momento identificados, pero puede haber muchos más. Los principales argumentos, aunque no tenemos todos los detalles, es justo como el libre desarrollo de la persona de los mayores de edad, ¿no? Es como uno de los principales argumentos. Bueno, no sabemos tampoco resueltos a favor cuáles han sido en contra, pero bueno, también dentro de los mismos jueces, pues ha habido diferentes resultados entre cada uno, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Sabemos que uno de esos argumentos, pues, que están en contra de los lineamientos, van en contra realmente de la garantía de derechos y del bien común. Sí, están hablando del libre desarrollo de los adultos, me imagino entonces que se están enfocando en las preparatorias, en las universidades. Sí, más hay de preparatorias, pero todavía ellos son menores de edad, pero mucho más hacia las universidades, ¿no? También es muy importante reconocer que y seguir identificando que no hay acuerdos de la industria alimentaria con la Secretaría de Educación para promocionar productos de forma indirecta. Eso es muy importante también. ¿Qué es lo que anunciaba, ¿no? El secretario de Educación, que de plano no van a permitir esta parte? Sí, o sea, sí, al momento han anunciado un torneo de fútbol a nivel nacional patrocinado por la FIFA, pero sabemos que el principal patrocinador de la FIFA pues es Coca-Cola, ¿no? Entonces ahí puede haber acuerdos intrínsecos que pues que hasta el momento pues no se han visibilizado, pero que empezamos a observar que empieza a promocionar o pudiendo promocionar productos de formas indirectas. Último de mi parte, ¿qué le podríamos decir a quienes tienen hijas, hijos, familiares que van a las escuelas, que a lo mejor quisieran ya regresar el lunes a llevar a esas personas a las escuelas y decir, ya no queremos ver estos productos, ¿no? en las cooperativas? ¿Qué podemos decirles o qué esperar, ¿no? para estos próximos días
y desde la sociedad civil qué podemos hacer para estar checando que se cumplan. Desde las comunidades escolares, pues que se sumen estas iniciativas. Sabemos que es un trabajo de mucho esfuerzo, que intentaremos que estén acompañadas para poder implementarlos, que es para un bien común y sobre todo para nuestras niñas y niños que están pues ahí en ambientes no saludables y es para su futuro. Y en base mismo para las comunidades escolares y sociedad civil, pues es exigir, ¿no? O sea, el poder de cambio siempre está en la exigencia y en la movilidad de las comunidades y colectividades. Y pues desde el poder del consumidor tenemos nuestra plataforma de miescuelasaludable.org, que ahí estaremos promoviéndonos para que puedan denunciar si una escuela está en incumplimiento o no de estos lineamientos. Gracias, Liliana Baena, coordinadora de Mi Escuela Saludable en el Poder del Consumidor.